Bienvenidos a México desde adentro. El día de hoy nos encontramos con Ernesto Fundora. Él es director del documental Luis Manuel Otero. Bienvenido, Ernesto, a The Epoch Times. Es un gusto conversar contigo el día de hoy. Gracias, muy amable y me siento muy a gusto con ustedes. Ernesto, me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia y le compartieras por qué razón decidiste crear un documental sobre la vida de uno de los artistas, digamos, más relevantes en esta época de Cuba. Sí, todo esto surge en el Obamato, eso que se conoce como deshielo, ¿no? Yo voy a Cuba a cubrir la visita de Obama en la primavera del 2016 y ahí empiezo a escuchar de Luis Manuel. Me quedo muy excitado con lo que está pasando en Cuba. Todos pensábamos que se estaba diseñando una posible transición moderada, pacífica, económica, un nuevo acercamiento entre dos enemigos históricos. Y yo me hice la ilusión de que venía un cambio y empecé a hacer una serie de documentales que pueden ver en Roku Channel, está en Tubi, en Nuestra TV, en varias plataformas. Son 22 horas de documentales cubanos. Y quise registrar a ese grupo de artistas nuevos que estaban empezando a ejercer la voz ciudadana, a tomar la iniciativa como sociedad civil de reclamar, exigir y dialogar con el poder. Un poder que en cuanto a mi generación había sido muy absoluto. Casi no nos escuchaba, casi no nos atendía. Y ahora, gracias a estas negociaciones, tenía que verse obligado a flexibilizar, ¿no? Una de ellas fue la implementación de pequeñas y medianas empresas que se llaman pymex, ¿no? Habilitar un poco la liberalidad del marco económico de la propiedad privada que no existía hasta ese momento. Y todo esto era una estrategia democratizadora de la sociedad cubana. Y eso, una cosa lleva a la otra y también llevó al desarrollo de un pensamiento libre y de una reorganización de la sociedad civil. Ellos, por ejemplo, fundaron el movimiento San Isidro, pero hubo otros movimientos y hubo otros grupos que lo hicieron desde otro prisma, gente del mundo religioso, gente del mundo académico, gente del mundo más científico, deportivo, del mundo empresarial. Se veía que la sociedad estaba empezando a pensarse desde sí misma y a superar un estadocentrismo, digamos, que habíamos vivido por muchos años. Que en ese momento que yo documento a Luis Manuel, apenas él estaba recibiendo sus primeros pescozones, sus primeras regañizas, porque su obra artística estaba más vinculada con una etnografía, con una revisión de la religiosidad cubana, y sí tenía la preocupación de pensamiento crítico frente al gobierno y el Estado, pero no era tan frontal como después derivó cuando el gobierno, al no saber qué hacer con él, lo empieza a tratar de pisotear. Entonces se solidifican, se organizan, se estructuran mejor. De hecho, fundan Movimiento San Isidro 2017 en una bienal, porque ellos se dan cuenta que la Bienal Oficial de Artes Plásticas, que era un evento internacional de artes plásticas y pintura internacional, no consideraba un grupo de artistas que no estaban alineados ideológicamente. Entonces hicieron una segunda bienal en paralelo, mucha gente vino del extranjero y ahí es donde surge la preocupación del gobierno que dicen, estos se están organizando ya a otro nivel, hay que pararlos. Y yo documenté todos esos periodos, documenté 2016, 17 y 18. Y Ernesto, en este contexto, durante la producción del documental de Luis Manuel, ¿hubo alguna parte que te haya impactado más de su vida a nivel personal y profesional? Sí, por ejemplo, él me decía, es muy raro que no te hayan detenido ya, es muy raro que no te hayan quitado las cámaras y las tarjetas de video. Yo sentía que sí estábamos asediados, que estábamos vigilados, pero nos permitieron hacer las cosas. Yo no sé si era que había un poco de flexibilidad en ese momento. A mí lo que más me llamó la atención de él es su carisma, su empatía humana, su vocación y el reconocimiento de una misión libertaria. Es un tipo que tuvo muy claro de que él había sido elegido para ayudar a la nación. En un tipo tan joven me llamó doblemente la atención, porque tal vez mi generación tenía esa conciencia nacional y su generación es más postnacional, más de la globalización, no del globalismo,
de la globalización. Pero ellos no, ellos tienen un proyecto de nación, tienen un programa, tienen una forma de organizar el país, tienen una forma de ver la gobernanza de Cuba. Yo siempre digo que es más horizontal, que es más en tejido social, que es más a nivel de base, de barrio. Y ellos operaron así, operaron como una colmena y su modelo organizativo, su estructural, su modelo comunicativo a través de las redes sociales, la internet, todos son hackactivistas, todos utilizan la tecnósfera en su máxima posibilidad en un país donde hay limitación de conectividad, velocidad de navegación muy baja, acceso a los datos muy limitado. De hecho, cuando yo los conozco a ellos, ellos están haciendo una de las protestas por lograr liberalizar la Internet. Porque en ese momento había acceso en parques públicos y era muy indigente. La gente tenía que ir a una plaza, tirarse en el piso para agarrar el Wi-Fi. Ellos les parecía que eso era antiguo, porque el mundo estaba caminando hacia una era digital y nosotros entonces dejábamos eso reducido a guetos, a nichos, a espacios que podía controlar el Estado, cuando eso tenía que abrirse, ¿no? Hicieron unas obras y lograron que el gobierno tuviera que implementar otros mecanismos. Claro, el gobierno lo hizo también porque vio un filón de comercio y de negocio en eso. Y entonces por eso es que tú ves que hay tanta industria de la recarga, de la conectividad. Todo se hace a través de Canadá, que es un país muy aliado con esa dictadura, por Trudeau, por el padre de Trudeau, esas cosas que no se dicen, ¿no? Ernesto, y en este contexto, viendo la película, Luis Manuel recalca mucho el valor de la libertad de expresión. E inclusive durante la película se muestra un periodo en el que el gobierno cubano restringe el arte a través de un decreto que se llama 349. Exacto. Entonces, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué papel tiene la libertad de expresión en tu película? Bueno, en eso nosotros hemos tenido muchas conversaciones, incluso off the record, fuera de cámara. A mí me parece que es una libertad importante dentro de un marco democrático, pero me parece que es secundaria. Porque si tú no tienes libertad de asociación, no tienes libertad de traslación y de movimiento, no tienes libertades económicas, no tienes libertades ideológicas y de creencia, o sea, ¿de qué te sirve de expresión? Porque te pueden crear un marco donde tú puedas ir y gritar y eso no tiene ningún efecto. No hay una libertad incluso ni siquiera a nivel de medios. Los medios están secuestrados todos por el Estado. Entonces, tú te puedes parar en una esquina y decir lo que tú piensas. Ahora, ¿qué repercusión tiene? ¿Qué pasa con Luis Manuel y San Isidro? Ellos se dan cuenta que a través de este aparato, ellos sí pueden acceder a otro marco libertario, que es la tecnósfera, y que es el éter, y que es internacional, y que es inmediato. Entonces, para ellos la visión de libertad de expresión está concatenada con una revolución digital y tiene inmediatamente una proyección masiva, tiene un impacto demográfico. No es lo mismo una persona que grita en una calle y no se entera nadie, a una persona que grita y hay miles de testimoniantes grabando, viralizando, ¿no? Por eso el documental se llama Estamos Conectados. Y estamos conectados a muchos niveles. Estamos conectados en la base, pueblo, ciudadanía, calle, barrio, ser humano, gente común, empatía real, no solamente a través de una pantalla, de un dispositivo. Y estamos conectados también desde el punto de vista internautico. Y estamos conectados en propósitos comunes, porque estamos abogando por un bien común. Ellos no son un grupo que está reclamando privilegios de clase, ni de casta, ni de un sector. Está preocupado por el bien de la sociedad completa. Entonces, ahí hay muchos mensajes debajo de ese principio libertario de ellos que quizás pudiera parecer que nada más alude al marco expresivo de un individuo que puede ejercer con voz propia una opinión discrepante. No, eso va más allá. O sea, la libertad de expresión que reclama Luis Manuel es una libertad que funciona como una especie de encebollado o como una especie de muñeca matrioshka de esta rusa que va una chiquitica a otra, otra más grande. Es un cuerpo de libertades que tiene que ver también
con la posibilidad de conectarnos y de comunicarnos siempre, 24 horas en ósmosis, holísticamente, o sea, celularmente, porque a Luis Manuel le preocupa lo mismo el destino del Estado y de la institucionalidad y de la nación como le preocupa un niño enfermo en la vecina que vive al lado de su casa. Él está, como decía el poeta cubano Lezama Lima, que el valor poético está en conectar el poro de la piel de un individuo con una constelación. Esa parábola difícil de entender la tiene en su conciencia Luis Manuel. Y ahí está su grandeza, ¿no? Se ocupa de lo inmediato, de lo cotidiano, de lo mundano, de lo que está a ras de suelo, pero también está en el mundo de las ideas, de las reformas de pensamiento, de la evolución espiritual de la gente. Ahora que tenemos una comunicación desde la cárcel, me habla mucho de espiritualidad, me habla de que esto es un choque espiritual también, de que no es un choque solamente político, ideológico, de que hay fuerzas del mal que tienen atrapada a la nación, hay fuerzas diabólicas que tienen atrapada a la nación. Señores, cuando un grupo, que es una secta, que es bastante satánica, porque son militares que piensan en una verticalidad frente a un grupo como San Isidro que piensa en una horizontalidad, que son 3 millones de soldados, que ha creado un modelo empresarial dentro del Estado, que es un deep state, para secuestrar la riqueza de la nación y administrarla como si fuera un privilegio de un grupo, de una élite, de una clase, porque ellos son una casta y controla el resto de la riqueza y tiene empobrecida a la nación, pero ellos son hipermillonarios todos. Entonces, ahí no hay ningún discurso de izquierda. Ahí no hay ningún contrato social como lo hubo en otra época de esa revolución. Ahí no hay un modelo de igualdad, equidad, nada de eso. Todo eso se fumó hace más de 40 años. Pero ellos te lo siguen vendiendo como una narrativa internacional y ellos se comportan como unos grandes burgueses, como unos despiadados, como gente insensible, que tienen todos los defectos. Entonces por eso es que Luis Manuel dice, esto también es una guerra espiritual. Espíritus elevados y espíritus envilecidos con la riqueza y con el control y con el poder. Una de las partes que más impactantes fueron para mí al ver el documental fue esta parte de la conexión que Luis Manuel Otero tuvo con la parte de la religiosidad cubana. En algunas escenas lo vemos arrastrarse en las calles con guantes y jalando una piedra del pie. ¿Crees que eso pudo haber tenido alguna empatía con el pueblo cubano de solidaridad hacia lo que su arte representaba y sus ideas? Sí, hay una postura que él tiene de indefección, que es que él sabe que está desamparado, que él es frágil, que él cuenta apenas con el apoyo de sus amigos, es lo único que tiene, de la gente que lo quiere, de sus seguidores. Cada vez esto ha ido creciendo más y es un grupo poblacional mayor. Pero en el momento en que él se remite a temas religiosos, está buscando ese fundamento de la nación. En esos performances que él hace, tú vas a ver incluso hasta militares que le hacen ofrenda a los santos, porque él se da cuenta que el factor religioso, la adoración a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es nuestra santa patrona, vendría siendo la Virgen de Guadalupe en México, para nosotros es la Virgen de la Caridad del Cobre, Ochún en el sincretismo afrocubano, tiene un eje de cohesión nacional que es mayor incluso al que tiene la ideología, al que tiene la política, al que tiene la organización funcional de la nación. O sea, en eso todo el mundo está de acuerdo. Los de izquierda, los de centro, todos tienen la misma adoración y todos tienen la misma conectividad. Entonces, él entra por ese canal porque se da cuenta que es una manera 360 grados de hablar con todos los bandos. Asimismo hace con Babalú Allí. Babalú Allí es San Lázaro en el sincretismo afrocubano. Pero él lo representa negro porque él también quiere hablarle al sector de la negritud. Él quiere despertar una iluminación en ese sector, porque se da cuenta que la revolución ha manipulado a la negritud y les ha vendido muchas cortinas de humo con respecto al racismo, a la esclavitud, al colonialismo, y trabaja como ese sedimento de la memoria emocional del negro y de la promesa que siempre le hizo la revolución al negro, que en un periodo sí le cumplió.
En las dos primeras décadas la revolución sí fue favorable al sector negro, dándoles oportunidades, igualdad de condiciones, acceso a la educación, a la cultura, a la profesionalización, en una serie de cosas que hay que reconocer que sucedieron. O sea, no se puede enjuiciar el proceso de 67 años de revolución cubana con los mismos parámetros, porque en cada década fueron sucediendo cosas distintas. Y la caída es casi en estado de ruina absoluta en estos momentos, pero también tiene un pico, tiene una algidez que es en lo que se ha quedado el imaginario internacional. Entonces Luis Manuel pertenece ya a la etapa de la decadencia del proceso. San Isidro pertenece a la decadencia del proceso. El Estado secuestrado por una mafia, y ellos se dan cuenta de eso. Y la repartición de la riqueza nacional es desproporcionada, es desequilibrada, es egoísta, es con vanagloria, es manipuladora, es con ambición, es mezquina. Y ellos no, ellos están pensando como pueblo. Aunque son ilustrados, aunque ellos estudiaron, están capacitados. Entonces yo creo que ese sentido libertario en él enarbola algo más ancho, un espectro más amplio de libertades, ¿no? No es solamente yo poderme parar en un espacio público y exigir y reclamar que se me dé la oportunidad de exponer mis ideas. No es, la libertad de expresión en Luis Manuel no es solamente eso. Claro, también ahí tú estás viendo un muchacho del 2016, 2017, que no se había enterado de muchas cosas que después se enteró, porque él tuvo muchos viajes. 2018, 2019 salió al mundo, visitó otros países, entendió muchas dinámicas, después leyó mucho, después en la pandemia estudió mucho, ahora en la cárcel ha estudiado más. Yo estoy convencido, y lo estoy diciendo en todas las entrevistas, el hombre que va a salir de la cárcel es un hombre superior. Y me gustaría, para cerrar esta entrevista, Ernesto, que le comentaras a nuestra audiencia, ¿qué esperas que el público se lleve después de ver este documental sobre Luis Manuel Otero y su historia? El documental tiene como muchas capas, ¿no? La primera es la biografía de un protagonista del cambio social, un hombre con una conciencia muy noble, muy justiciera, con una vocación de libertaria para la nación cubana, que además enfrenta todo tipo de poder despiadado. Él no está solamente enfocado en los Castro, él está enfocado en toda forma corrupta, desequilibrada, desarmónica. Él ataca a cualquier tipo porque él, por ejemplo, peleaba con los inspectores que iban a los pequeños negocios a querer cobrar factura, a querer cobrar, ¿cómo se dice aquí? Derecho de piso, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Sí. Y a la gente corrupta, a la gente que ejerce el poder de una manera sucia, inmoral. O sea que él tiene un diálogo con el poder de un pensamiento crítico todo el tiempo. Y de fondo trae una filosofía. Entonces, eso demuestra que hay un ser superior ahí. Después tiene esta cosa de reconocer una misión, ¿no? Esa capa yo quiero dejarla clara, porque todo el mundo se llena la boca diciendo los jóvenes están perdidos, los jóvenes están extraviados, los jóvenes escuchan nada más reggaetón y lo que quieren es estar consumiendo droga y están en esta visión concupiscente de la vida, de estar pasándosela bien y chao. No, no, no. Ahí hay un grupo de jóvenes que se la pasa bien, que se divierte, que son modernos, que son frescos, que no son solemnes, pero tienen una conciencia de país, tienen una conciencia de libertad, tienen una conciencia social, política, filosófica, moral. O sea, quiere decir que ahí todavía hay algo rescatable para la nación, que si te pones a ver ya la generación que viene después, que es lo que se conoce en el exilio como generación del reparto, ya es otra cosa. Ahí sí ya no hay estudio, ahí ya hay, los valores morales están muy deteriorados, ahí hay un sentido primitivo de la existencia, es ego, es exhibicionismo, es arrogancia insana, es machismo, es abuso, es descategorización de la mujer, una serie de cosas que no tiene San Isidro. Y son generaciones muy cercanas, ¿no? Entonces yo muestro esas dos capas, el contexto de un país, porque esto se cuenta entre 2016 y 2019. Es un periodo muy particular ese deshielo, ese ahumamiento. No es la misma Cuba que estamos viendo hoy. O sea, tú estás viendo un país que estuvo a punto de haber emergido y haber superado un empantanamiento y no lo aprovechó. ¿Por qué? Porque está gobernado por ancianos decrépitos y malévolos y no tienen ya ninguna perspectiva de desarrollo.
Ellos lo que quieren es mantener su status quo. Prefieren el desorden y el caos controlado, ¿no?, a que se le vaya de las manos abrir un poco la válvula social. Entonces, tú estás viendo en este documental la biografía de un artista, la biografía de un opositor político que termina siendo un preso, enjuiciado y juzgado injustamente con 5 argumentos que ninguno es creíble. Le meten 5 años, lo torturan, lo violentan, abusan de él. Se le han muerto más de 15 seres queridos estando dentro de la cárcel, donde no ha podido despedirse de sus familiares, ni de su madre que murió, ni de su abuela que murió. Sus hermanas se fueron al exilio. Entonces, es un tipo que lo han destrozado por haber propuesto un diálogo nacional. Mira tú qué nivel de locura ese castrismo, qué omnipotencia despiadada de un poder que es militar, que tiene todas las herramientas para pisotear a la ciudadanía, contra un grupo de ingenuos artistas, porque ellos empiezan siendo hasta bastante ingenuos. Claro, crecieron, evolucionaron, se organizaron y llegaron a ser la pieza incómoda de esa dictadura. La dictadura no supo cómo manejar eso. Por eso lo sentencia a muerte, mata a algunos, exilia a la mayoría y mete preso a otro grupo. Muchos han muerto en las huelgas de hambre. Tenemos en Cuba más de 1.300 presos políticos desde el 11 de julio del 2021, presos de conciencia, con juicios que no tienen ningún rigor legal, que son prácticamente ilegítimos. Creo que la lista de menores de edad anda por encima de 80. Tú dices, ¿cómo es posible que el mundo no vea ese genocidio? ¿Cómo es posible que el mundo no entienda el nivel de desamparo que tiene la ciudadanía cubana y que la gente siga montada en un relato mediático que se ha construido por 60 años? Luis Manuel es desnudar, desacreditar, deslegitimar todo ese discurso. Es la contraofensiva. Es una generación que además, fíjate que Luis Manuel apenas ahora es que empieza a hablar de exiliarse. Luis Manuel siempre dijo que se quedaba dentro de Cuba. No, yo quiero estar en el problema. Yo quiero decidir el problema. Yo quiero ser un actor de este conflicto. Yo no quiero ser un espectador con un catalejo desde Madrid, Miami, México, mirando esta situación. Ahora, la última conversación que tuvo con los agentes de inteligencia militar en la cárcel, que son de hace 20 días, es: te saco mañana, pero te montas pasado mañana en el avión y te largas al exilio. Pero además son tan cínicos que le dicen: y te sugerimos que te vayas a Madrid, que no te vayas a Miami. Porque Madrid es la izquierda española que está conectada con ellos. Miami es la oposición cubana de la derecha y del centro. Entonces fíjate cómo lo calculan todo y cómo te van coachando a sus intereses. Entonces yo creo que este documental muestra el contexto cubano, la situación de la sociedad cubana, el problema de la gobernanza, ingobernanza, Estado fallido. Tú ves un país desamparado, desprotegido, desnutrido, con un gran caos, un gran desorden, con una élite, con una nomenclatura en el poder viciada, malévola, mafiosa, que hace uso de todos nuestros recursos, han endeudado a la nación, han hecho lo que les ha dado la gana. Ves movimientos de artistas que están tratando de arreglar un problema que les corresponde al Estado arreglar. Y encima ves entonces la injusticia de ese sistema contra sus mejores hijos. Entonces ahí es donde ves que me caen a piñazo y a palo, porque es un retrato en primera persona. Yo no lo estoy contando, lo está contando Luis Manuel, lo están contando los miembros de San Isidro. Los protagonistas son los actores reales de la historia. Esto no es ficción. Y por eso es que tú ves que la embajada se preocupa, que el gobierno de La Habana se preocupa, que la inteligencia militar se preocupa, que me cierran los espacios públicos. Esto que me hicieron es una cosa totalmente stalinista. Estos son los pogroms, estos son las brigadas de choque de los nazis, esto es Stalin, esto es el método de siempre. Que además ni siquiera se hace un update para sentir vergüenza ante esa forma de ilegalidad, porque esta es una sociedad democrática, donde, como bien tú dices, a favor del derecho de expresión, yo tengo tantos derechos como ellos. Manifiéstense, pero manifiéstense en orden, no cayéndole a palo al que disensa contigo. Muchas gracias, Ernesto, por hablar en nuestro programa México desde adentro de The Epoch Times. Fue un gusto conversar contigo esta tarde. No, un honor estar aquí y apoyemos a esa generación de cubanos que lo único que quiere es construir un país mejor, porque lo que ha hecho la revolución es el peor de los ejemplos para América Latina. Pasamos de ser
la tercera economía de este continente, que éramos en el 1959, a ser un país de categoría haitianizada. Y eso demuestra algo.